Pulsar. Pulsión. Pulsión de radio. Un programa donde la cultura late y el inconsciente nunca falta a la cita. Conducción y producción: Gabriel Pulice, Luis Di Santo y Diego Yaiche. Buenas noches. Episodio 26 de Pulsión de Radio. Buenas noches, Luis Di Santo. Buenas noches, Diego Yaiche. Bien, un programa más que interesante el de hoy. ¿Quién va a ser nuestra invitada de la hora de entrevistas? Bueno, la hora de entrevistas va a tener la participación de Virginia Urquizu, que es una miembro destacada del equipo antropología, del equipo argentino de antropología forense. Ajá. Una pequeña data de lo que es el equipo argentino de... Sí, precisamente yo tengo bastante material, porque debo decir que en lo personal es un equipo que hace muchos años que yo admiro y que más allá de el origen y el fundamento doloroso de su creación, ha hecho un trabajo formidable y creo que es un orgullo nacional y planetario. Voy a decir algunas cosas sobre este equipo. Una de la contratapa de este libro, que es de Felipe Celesia, La muerte es el olvido, es un libro sobre el equipo de antropología forense, y otra parte de el proyecto de ellos de la visión estratégica 2023-2026, que es un documento del equipo de antropología forense. Va a ser breve la lectura, pero creo que a todos nosotros nos va a poner, y nosotras nos va a poner un poco en tema. Cuando en 1983 Abuelas de Plaza de Mayo pidió ayuda a una ONG estadounidense para identificar cadáveres de los desaparecidos bajo la dictadura militar, no sabía que enviarían a un tejano jubilado de botas y bigotes que había identificado a Kennedy y a Tutankamón. Claudia Snow pidió colaboración a los forenses argentinos para el trabajo de campo, pero solo accedieron algunos estudiantes de antropología que luego aprendieron de él y años después fundaron el equipo argentino de antropología forense. El EAF se convirtió en la primera organización científica privada y sin fines de lucro que aplica las ciencias forenses a la investigación y el esclarecimiento de crímenes de masas en la Argentina y en el mundo. Devuelve identidad a las víctimas, aporta evidencias en los tribunales y ayuda a los familiares a recuperar los restos de sus seres queridos. En 40 años, el equipo intervino en 60 países de todo el mundo y solo en la Argentina identificó, creo que este número ya está superado, más de 800 desaparecidos, entre ellos Azucena Villaflor, el Che Guevara, Luciano Arruga, Santiago Maldonado, los 43 estudiantes de Iguala, las mujeres de Ciudad Juárez en México y los soldados de Malvinas, entre tantos otros. Bueno, yo sé que aparte el equipo últimamente se está dedicando también a otros temas que los vamos a preguntar, a desarrollar más adelante. Y aquí sí cito lo que el mismo equipo escribe sobre sí mismo en el cuadernillo Ciencias Forenses para los Derechos Humanos, que es bilingüe, Visión Estratégica 2023-2026, donde también nos habla un poco del desarrollo. Dice: construimos conocimientos científicos para aportar esas demandas sociales de verdad, memoria y justicia. Con ese fin desarrollamos metodologías transdisciplinarias para buscar a personas desaparecidas, recuperar su dignidad y restituirlas a sus familiares, para documentar violaciones de los derechos humanos, para reconstruir acontecimientos y para aportar evidencia científica a los procesos judiciales en instancias nacionales e internacionales. En nuestros inicios, como respuesta al tipo de represión que tuvo lugar en la Argentina, nos focalizamos en arqueología, antropología, medicina legal y la genética. Desde entonces hemos articulado saberes provenientes de las geociencias, la probabilística, la informática, la criminalística y la estadística, entre otras disciplinas. La calidad científica de nuestro trabajo y nuestra independencia
explica la confianza que las y los familiares de las y los desaparecidos depositan en nosotros y nuestra credibilidad en los sistemas de administración de justicia. A lo largo de 4 décadas hemos desplegado nuestras acciones en más de 60 países de América, África, Asia, Europa y Oceanía, convocados por las víctimas, los tribunales nacionales e internacionales y los estados, hasta convertirnos en una organización internacional con capacidad de intervenir en donde el trabajo forense con perspectiva de derechos humanos es necesario y muchas veces urgente. Bien. Bueno, en unos minutos entonces estaremos conversando con nuestra invitada Virginia Urquizu. También en el programa de hoy estará Francisco Casaí desde Mar del Plata, ¿no? Como habitualmente, supongo que conversaremos como habitualmente de algunas de las lecturas que está haciendo. Y nuestro columnista Gabriel Nicola preparó algunas cuestiones de la agenda cultural vinculadas a algunas obras en cartel, pero también creo que hay un pequeño homenaje a Daniel Fanego. ¿Sí? Bueno, así que si nuestro operador dispone, vamos a poner un tema musical y a la vuelta volvemos con la hora de entrevistas. En Pulsión de Radio ya se viene la hora de entrevistas. La hora de entrevistas. Buenas noches, Virginia. Hola, buenas noches. Buenas noches. Bienvenida al programa y muchas gracias por acceder a esta entrevista con nosotros. Bien, perdonen no sé si se ve, aparte la radio, si es tipo streaming, perdonen la cara por esta hora. No, se ve perfectamente, está todo bien. Vamos a hacer una presentación tuya de acuerdo a los datos que vos nos diste. Supongo que hay muchas más cosas que después podés seguir agregando en la medida que lo creas necesario. Bueno, Virginia Urquizu es investigadora y coordinadora de la unidad de casos del equipo argentino de antropología forense y es profesora superior en ciencias antropológicas de la Universidad de Buenos Aires. Hasta aquí los datos que vos nos diste. Si hay más, no dudes en acercárnoslo a través de la entrevista. Bueno, para nosotros es un honor, aparte de un gusto de tenerte aquí, como miembro de una institución, del equipo antropología argentino Antropología Forense, que, como yo decía antes, para mí en lo personal y creo que para muchos es más allá del porqué de su origen, es un orgullo nacional y planetario, ¿no? Así que bueno, ¿por qué no nos contás cómo fue que te incorporaste, ingresaste a este equipo? ¿Cómo es tu historia en el equipo? Mi historia del equipo. Mi historia tiene, de mis comienzos en el equipo, están íntimamente relacionados con el momento en el cual el equipo comienza con su campaña o con su iniciativa latinoamericana para la identificación de personas desaparecidas en el año 2007. Una iniciativa que también se da en otros 2 países latinoamericanos, en Guatemala y en Perú, porque bueno, son países que tienen complejidades muy parecidas en relación a lo que eran la necesidad de poner a disposición una infraestructura para poder comenzar a encontrar a mayor cantidad de familiares que estuviesen en una situación de búsqueda, ¿no?, de su familiar desaparecido. Estamos hablando de desaparecidos durante la dictadura, ¿no?, durante la última dictadura cívico-militar en Argentina. Digamos que es el hecho que es el hito del comienzo de lo que es el trabajo del EAF en Argentina, del equipo como tal. Así que mi acercamiento al equipo comienza allí, en la necesidad de contar con personas que tengan una escucha particular en relación a estas temáticas, que hayan trabajado con familiares en otras instancias.
Yo venía de trabajar en el archivo biográfico familiar de Abuelas de Plaza de Mayo, con lo que eran las entrevistas a familiares, a personas que habían estado en cautiverio. Entonces se buscaba ese tipo de perfil que era el que iba a tener el contacto con las familias que llamaran por teléfono por primera vez, ¿no? Para aportar esa gotita de sangre para ver si se podía identificar a su familiar. Así que el comienzo tiene que ver con eso y después, bueno, a medida que fueron pasando los años, fui pasando por diferentes espacios y diferentes tareas hasta llegar hoy en día a coordinar el área de la unidad de casos. Y esa escucha, como vos la nombras, ¿no? En Abuelas, y esa escucha en el equipo de antropología forense, ¿tuvo diferencias para vos en el contexto, en la forma de abordaje, en lo que recibías? ¿Podés decir algo de eso, de esa experiencia de pasar de una institución o de un lugar tan especial a otro tan especial también? Bueno, yo todo lo aprendí, o sea, todo lo más importante lo aprendí en el archivo biográfico de Abuelas de Plaza de Mayo, porque tuvimos la suerte de contar con gente que tenía una gran capacidad en lo que era el trabajo con familiares y con el trabajo de entrevistas en profundidad, ¿no? Con las Ujú. familias. Y no solamente con familias, sino también con personas que habían estado detenidas o personas en cautiverio, compañeros de militancia, compañeros de trabajo, novios, novias, digamos. El archivo tiene esa característica tan particular de intentar llegar a un relato lo más completo posible de esas personas que están desaparecidas para que en el momento en el cual ese niño buscado, ese niño no, ese joven ya, ¿no? Buscado por abuelas, pudiera encontrarse con ese archivo, con todo ese material. El trabajo en el equipo iba a ser un trabajo completamente diferente, eh, porque podía llamar cualquier persona, no era una entrevista pautada, ¿sí? Era un llamado telefónico de personas que quizá habían denunciado en su momento y después no habían hecho ningún tipo de búsqueda posterior. También podíamos tener casos en los cuales los familiares por primera vez denunciaran a su familiar desaparecido. Estamos hablando del 2007, ¿no? Termina la dictadura en el 83 y recién en el 2007 había familias que se estaban comunicando y esa vía de contacto permitía que se pudiese comenzar con esa investigación para ver si esa persona efectivamente, ¿no? Era una persona desaparecida. Eh, entonces eran contextos muy diferentes, independientemente que la temática era la misma, ¿no? O Ujú. sea, estamos hablando de víctimas de esa dictadura y personas que al día de la fecha de alguna manera uno puede darse cuenta de los efectos de ese tiempo en esas familias o en esas personas, ¿no? Virginia, te vamos a pedir un pequeñísimo cuestión técnica. Si podés bajar un poco el volumen, debes tener algún tipo de parlante o algo porque está produciendo un eco en la transmisión. Si lo puedes bajar un poquitito, A ver ahí, a ver, bueno, probamos. Un poquito más si es posible. A ver ahora. a ver ahora, Perdón. a Ah, ver. ahí puede ser un poco mejor. Bueno, en esto que vos decís, ¿no? Dos cosas se me ocurren preguntarte. Porque hablas del 2007, ¿no? Un año donde vos ingresás a la EAF, pero también un año donde hay gente que empieza por primera vez a consultar o a solicitar o a denunciar. ¿Qué, ¿Qué pasó en esa época para que eso sea posible y que seguramente para que necesiten incorporar más gente como vos en LEAF? ¿Podemos contextualizar el 2007 como
¿Qué pasaba en ese momento para que eso se mueva de esa manera? Sí, en el 2007 lo que se produce es, digamos, la posibilidad de que el equipo sea parte de esta iniciativa latinoamericana para la identificación de personas y pueda contar con el aparato estatal, por decirlo de alguna forma, eh, que puso a disposición hospitales y oficinas de derechos humanos a nivel nacional. Entonces estamos hablando de la posibilidad del salto cuantitativo, sobre todo, que el equipo tuvo para poder contar con una gran cantidad de muestras de familiares, cosa que a lo largo de los años, desde el 84 hasta el 2007, era muy poca la cantidad de muestras con la que contábamos. Primero porque la genética recién en los 90, ¿sí?, comienza a ser utilizada en lo que tiene que ver con la identificación de personas. Entonces, había quizá una especie eh, de esta cosa de pensar que en el futuro quizá esa muestra pueda servir o pueda ser usada, ¿no? Entonces el equipo comienza a tomar muestras de ADN sin poder todavía procesarlas, ¿no? Porque todavía no era un momento de poder hacerlo, pero había un contexto en el cual obviamente había una política de Estado que estaba al servicio de poder avanzar en esto de contactar a las familias, de contar con una oficina en cada rincón del país y contar con un hospital donde la familia pueda acercarse. Imagínense que nosotros no hubiésemos podido, como equipo de tan pocas personas, de un número limitado de personas, tomarle muestra de sangre a más de 13.000 personas a nivel nacional. O sea, hubiese sido imposible. Entonces eso lo que produce es, por un lado, un salto cuantitativo en relación a la cantidad de muestras a las cuales pudimos acceder y una cantidad enorme de muestras de restos, que eran los restos que habíamos podido exhumar a lo largo de los años, sino que también permite un salto cualitativo en relación a la cantidad de identificaciones. Si antes eran identificaciones en las cuales había una hipótesis fuerte de identidad, entonces esa muestra de sangre se mandaba con esa muestra del resto óseo y se comparaba. Ahora estábamos hablando de grandes cantidades, ¿no? de un volumen mucho mayor y de un presupuesto a nivel del Estado que permitió que se pudiese contar con eso y también con dinero que estaba destinado, que venía del exterior, ¿no? Que también estaba destinado a esta iniciativa. Creo que fue un momento en el cual se conjugaron varias variables, valga la redundancia, bueno, que hicieron que pudiese el equipo dar ese salto, ¿no? Dar ese salto y poder llegar a más familias y también darse a conocer, porque el equipo surge en el 84, pero había gente que en el 2007 no sabía de la existencia del equipo o no sabía que se podía llegar a una identificación de un cuerpo que había sido enterrado de manera irregular o clandestina casi 40 años antes o 30 y pico de años antes, ¿no? Te voy a hacer una pregunta actual que puede sonar incómoda, pero bueno, la vamos a hacer igual, que es esto que hablas vos de la participación y la promoción del Estado, ¿no? Con respecto a estos temas y qué es el efecto que tiene esa posibilidad, ¿no? Esa logística, ese apoyo. Con el cambio de gobierno, ¿algo de esto se ha visto afectado? Porque estamos con un gobierno que quizás tiene una posición, no quizás no, sino que tiene una posición bien diferente con respecto a ciertos temas que ustedes vienen trabajando. ¿Ha impactado en los hechos, aunque hayan pasado pocos meses, en lo concreto, en las posibilidades de actividades que ustedes tienen? Si bien ustedes son un ente independiente. Sí, somos un ente independiente, pero dependemos, es contradictorio, somos independientes, pero dependemos obviamente
de muchos factores. Por un lado, del financiamiento externo, que durante muchísimos años fue la fuente principal, ¿no?, de financiamiento para el EAF, cuando todavía no estaba esta partida presupuestaria a nivel nacional, ¿no?, que comienza en el 2007 y sigue hasta hoy. O sea, nosotros tenemos que decir que a lo largo de estos años, del 2007 a esta parte, hemos seguido siendo parte del presupuesto nacional. O sea, una partida del presupuesto nacional sigue siendo destinada a los trabajos del equipo, y que no solamente tienen que ver con desaparecidos durante la última dictadura militar, sino que también hoy en día estamos trabajando en otros campos, ¿no? Afectado, obviamente estamos en una situación particular, un presupuesto que no se votó, y bueno, estamos esperando poder llegar a acordar una diferencia que necesitamos para seguir operando, pero en principio hemos recibido presupuesto nacional, ¿sí?, este año, independientemente del cambio, y que siempre que hay un cambio hay un tiempo en el cual podemos tener que esperar un poquito más y demás, pero no hemos visto o sea, no hemos tenido dificultad para operar en este último tiempo, pero estamos también en la búsqueda, ¿no?, de nuevos financiamientos, porque a nivel internacional también las cosas han cambiado, ¿no? El contexto internacional cambió, y ciertas fundaciones o ciertas entidades que antes apoyaban este tipo de búsquedas, hoy no lo hacen. Entonces, bueno, uno tiene que seguir moviéndose para seguir buscando la manera de poder seguir operando, ¿no?, sin ningún tipo de inconveniente. La EAF hace unos cuantos años que tiene su sede. Yo me acuerdo de la sede que estaba en Rivadavia y Pasco, ¿puede ser? Rivadavia y Pasteur. Y Pasteur. Bueno, pero hace años que ustedes están en el predio que era de la ex ESMA, ¿no? Exacto, sí. ¿Cómo fue ese cambio para ustedes? Nosotros estamos allí desde el año 2017. Ujú. Fue una gran discusión al interior del EAF, esa posibilidad. Primero, teniendo en cuenta que era un espacio que Abuelas de Plaza de Mayo se lo cedía al EAF para que el EAF pudiese operar de manera también más cómoda, ¿no? Nosotros estábamos en el barrio de Once, ya empezaba a quedar chico, no teníamos, digamos, un laboratorio, pero no era el laboratorio que tenemos hoy desplegado en las instalaciones, las salas de resguardo que tenemos hoy en las nuevas instalaciones, y era un espacio que la verdad que nosotros sabíamos que podía generar, sobre todo la discusión pasaba por las familias, ¿no? Nosotros trabajamos todos los días con familiares. Entonces, si a nosotros nos generaba una contradicción, entendíamos que podía llegar a pasar lo mismo en las familias. Entonces eso hizo que tardáramos bastante en tomar la decisión de hacerlo. Finalmente se hizo, y la verdad que al día de hoy tenemos eh, muy buena aceptación por parte de la mayoría de los familiares. Y aquellos familiares que no pueden acercarse por distintas razones, y porque entendemos que estamos en un predio que funcionó como un centro clandestino de detención, digamos, tenemos otras maneras de encontrarnos con las familias. Así que eso lo hemos salvado, por suerte, bastante bien. Bueno, ahora nosotros en breve vamos a ir a una pausa con otro tema musical que esta vez elegí yo, teniendo en cuenta tu sugerencia que fuese algo referido a Malvinas. Y precisamente uno de los temas que vamos a desarrollar es el EAF en Malvinas y tu participación, ¿no? Que sé que has tenido una participación muy importante en cuanto al tema del cementerio de Malvinas. Y te voy a tirar algunos nombres de la historia esta,
para que vos nos digas también qué tiene que ver con tu trabajo. Pero eso lo hacemos luego de esta pausa musical. Bien. Bueno, ahora nos volvemos a conectar con Virginia para retomar la entrevista. Yo les quiero hacer un comentario de ciertas cuestiones personales mías con el equipo de antropología forense. Digamos, el equipo de antropología forense, si bien lo conocemos más por su trabajo con los temas de los genocidios y la antropología forense basada en el reconocimiento de restos óseos, restos antiguos, ha habido un giro, me parece a mí, que ha tenido este equipo luego de su participación en algún momento en Ciudad Juárez por las desapariciones y crímenes de mujeres de Ciudad Juárez, frente a los cuales las Naciones Unidas hizo una reconvención y un llamado de atención a México, inclusive, ¿no? Hay una resolución al respecto. Y en los últimos tiempos se ha dedicado a trabajar también, sobre todo en provincia de Buenos Aires, en lo que desde el punto de vista jurídico se llama averiguación de paradero, o sea, desapariciones no en un contexto de genocidio, sino en un contexto de democracias, en vida civil. Muchas desapariciones sospechadas de haber sido, de haber terminado en muertes violentas, homicidios y femicidios. En ese sentido, hace unos años sale un curso de investigación del femicidio, auspiciado por el equipo de antropología forense. Bueno, yo tuve la suerte de participar como cursante en el segundo, y ahí conocí a Mariana Segura, que es la directora de la región sudamericana del equipo de antropología forense, pero ella me pidió que la llame la Mari, de la EAF, porque no le gustan mucho los títulos así honoríficos. Y Mari nos llevó a Virginia, que hoy está con nosotros. Luego tuve la suerte también de participar como docente en 2 cursos para personal de periodismo gráfico sobre temas de serialidad criminal, donde se les daba a los periodistas información acerca de investigación criminal. Aprovecho para pasar un aviso que Mari mandó al chat de aquellos que cursamos ese curso, que entre el 4 y el 11 de noviembre, en la sede en el Centro Internacional en Ciencias Forenses del EAF, que está en el espacio Memoria y Derechos Humanos ex-ESMA, se va a dar la 7ª Escuela Latinoamericana de Ciencias Forenses y Derechos Humanos para cursantes de diferentes países de Sudamérica y creo que del Caribe también. Bueno, dicho eso, retomamos la entrevista, si te parece, Virginia. ¿Sí? ¿Ya estás ahí? Bien. Ya estoy acá. Yo me escucho eco peor ahora. Bueno, no te preocupes, vamos a avanzar a pesar de esto. Bueno, yo comentaba esto de los cambios de temas del EAF, pero también está este tema que es más cercano, es muy cercano, muy caro afectivamente a nosotros también los argentinos, pero es más cercano en el tiempo, que es el tema del cementerio argentino en las Malvinas, ¿no? al cual yo tuve la oportunidad de visitar como dentro de un... Es más, fuimos con mi mujer, tomamos un crucero pensando en ir a Malvinas exclusivamente. Por suerte pudimos llegar y luego de un viaje de 2 horas por la isla con un chofer chileno que nos llevó, conocimos el cementerio y yo pude dejar ahí algo que había preparado, que era la canción Muchachos del Mundial del 2022, y se la colgué a una lápida que estaba sin identificar, ¿no? Fue un momento realmente inolvidable y, como dicen los Rolling Stones, con mixed emotion, con emociones mezcladas. Pero, dado que hoy venías aquí, que ibas a participar en la entrevista y que sabíamos de tu participación en este tema, justo yo, antes de esto, pero había adquirido el libro de Leila Guerrera, La otra guerra, no sé si lo conoces, Una historia del cementerio argentino en las Islas Malvinas, un libro que compré en Rubén Libros, en Córdoba, ¿no? Que es uno de nuestros libreros que habitualmente nos pasa las novedades. Entonces estuve leyendo algunas cosas del libro y antes de preguntarte por tu participación,
me gustaría que hables de algunos personajes que en el libro están mencionados, que están como en la previa a la intervención de ustedes, pero para que nosotros y nuestras oyentes nos pongamos un poco en tema. Y te nombro estos personajes, estas personas más que personajes, para que vos nos digas algo de tu conocimiento y desde tu actividad en ese tema. El coronel inglés Geoffrey Cardoso, el excombatiente Julio Haro y Gabriela Carifi, directora de la revista Gente. O sea, 3 personas bien diferentes, pero que tienen su protagonismo en esta historia. Y vos también apareces en este libro en varias oportunidades. Así que, bueno, pero como estás aquí, no te menciono para que vos puedas hablar de esto en la medida que te parezca y que nos hables de tu intervención, de la intervención del equipo en este tema y de los pormenores, porque el título de Leila me parece que está bien, porque fue una guerra esto también en sí mismo, el tema del cementerio. Y tengo algunas palabras más para preguntarte, pero también me llamó la atención, acá somos muy melómanos todos, ¿no? Y también en el medio hay una carta a Roger Waters en este tema, el de Pink Floyd. Así que bueno, nada, te las dejo picando para que vos hables en la medida que quieras de este tema y como quieras. Bueno, personas y personajes, de todo un poco. Sí, Empecemos con Joffrey Cardoso, coronel retirado británico, eh, la persona que fue la encargada de llevar a cabo el trabajo de, de inhumación de los combatientes argentinos en el cementerio militar en Darwin, eh, la persona que llevó a cabo un informe minucioso del trabajo que le tocó, un trabajo que no eligió hacer, sino que él venía a las islas a hacer otro trabajo, a acompañar a la tropa en la vuelta a su país, sobre todo acompañarla desde lo afectivo, desde, ¿no? Desde la parte más psicológica, eh, y se encuentra con una situación que había que darle algún tipo de respuesta, que era poder inhumar de manera definitiva a esos combatientes que estaban inhumados en diferentes lugares de las islas eh, de manera totalmente precaria, ¿no? Eh, es a la persona a la que le debemos haber contado con un material y un informe que, que nos permitió empezar a pensar en hipótesis de identidad, que nos permitió también corroborar de qué manera habían sido inhumados con total cuidado, eh, con honores, eh, con ceremonias. Es la persona que nos contó cómo había hecho el trabajo. Y es una persona que al día de hoy sigue conectada con el proyecto y comprometida con lo que es el avance, ¿no? del proyecto y la posibilidad de llegar al total de identificaciones. Así que es es un ser especial, es una persona a la cual le tenemos un enorme respeto, un enorme cariño, eh, y, y siempre dispuesto a seguir ayudando en esto, y una persona que tiene una relación hermosa con las familias. Eh, y es la persona que le entrega a Julio Aro en su momento el informe. Se encuentran, ahora no me acuerdo si en Estados Unidos o en Inglaterra, no sé dónde estaban. según el libro de Leila, En Inglaterra, puede ser. Aro fue a un curso A un de algo curso. de estrés postraumático de la guerra Exactamente. y Y ahí estaba se encuentra, Cardoso y se lo claro, se entregó en un encuentra con pub. Cardoso.
Y en un pub se lo entregó, no, no en ninguna oficina No, ministerial. se fueron a tomar unas cositas por ahí y se lo entregó y porque Cardoso se entera que eso nunca, o sea, nunca había llegado a manos de quien tenía que llegar. Entonces busca el informe y se lo entrega. Eh, Y le dice Virginia, hace algo con esto, Virginia, ¿no? un comentario que me llamó mucho la atención de lo poco que leí, que durante mucho tiempo la gente pensó que el cementerio era un símbolo, que no había nada enterrado ni nadie. Es verdad. Exacto. Sí, es verdad. Eh, Como suele pasar con estas cosas, ¿no? Cuando no hay información y cuando no hay certeza, comienza todo ese montaje de ideas, de relatos, de la misma manera que las familias también tuvieron que, que formar su propia historia respecto a la pérdida, ¿no? De sus familiares. Eh, Había una oposición inicial, ¿no? A hacer el sí, trabajo de identificación. ¿Por qué? eh, creemos que son muchas las razones. Eh, Primero por desconocimiento, por falta de información. Los familiares no eran culpables de esta falta de información. Creo que particularmente esto lo digo como Virginia Urquizu, hubo un manejo de la información respecto al comienzo de la iniciativa que no fue claro, que no fue dicho de manera completa. Entonces eso siempre da lugar ¿no? A que puedan llegar a tener más fuerzas, versiones que no tienen que ver con específicamente con el tipo de trabajo que íbamos a Ujú. hacer. El miedo a que, por ejemplo, esas son las cosas que escuchábamos, ¿no? El miedo a que una vez identificados esos cuerpos sean trasladados al continente, cosa que no estaba dentro del proyecto, ¿no? No era uno de los temas del proyecto. El proyecto estaba bajo un paraguas humanitario y ese proyecto, eh, lo único que me estoy escuchando mal, no sé si ustedes me escuchan mal también. No, igual, No, igual que antes. Ah, perfecto, me Igual que escuché mal antes. yo. Ese proyecto solamente lo que buscaba era la identificación. Ese era el único objetivo. No estaba en discusión el traslado de los restos a continente. Entonces hubo un miedo por parte de los familiares de que esos cuerpos sean trasladados, teniendo en cuenta que la mayoría de los familiares al día de hoy deciden, quieren que sigan en Darwin, ¿no? Como esa única presencia argentina en las islas, de esa manera lo nombran. Una vez leí por ahí que alguien dijo, no sé quién, a lo mejor vos también lo escuchaste por tu cercanía a este tema, que los soldados que están ahí no están enterrados sino sembrados. Están sembrados, Ujú. sí. Y sembrados y de alguna manera siendo guardianes Ujú. de la soberanía. Ujú. Así las familias hemos tenido la oportunidad de escucharlos en cada una de las entrevistas que realizamos a lo ancho y a lo largo del país y era algo recurrente, ¿no? Pensarlos como guardianes. Entonces había un miedo a lo que pudiese pasar, al desmantelamiento de ese cementerio, por ejemplo, ¿no? Eh, a que se mezclara todo, a que hubiera palas mecánicas revolviendo, ¿no? Se habló del Festival de Huesos y de cosas que la verdad que a la mayoría de los familiares eran situaciones de muchísimo dolor, entonces hubo que salir a explicar qué estaba pasando, ¿no? Nosotros tenemos siempre la particularidad de poner por delante a las familias. O sea, nosotros, si no podemos explicarle a la familia lo que vamos a hacer, no vamos a hacerlo. Si no podemos dar un resultado
de una pericia, sabiendo que estamos ahí para poder resolver cualquier tipo de inquietud, eh, eh, no lo hacemos. Si el familiar no quiere que estemos en un lugar, no estamos. Entonces, para nosotros era difícil esto, ¿no? De no ser claros en relación a lo que íbamos a hacer. Cuando era algo que perfectamente se podría haber comunicado de otra forma. Creo que hubo un error de comunicación y eso se sumó a diferentes intereses también, ¿no? Nosotros trabajamos con familiares, pero también sabemos que al interior de cada organismo, de cada comisión de familiares, hay particularidades, ¿no? Y hay disputas. No podríamos pensar en algo donde no hay ningún tipo de conflicto, ¿no? Pero bueno, después las otras personas, Julio, una persona a la cual adoro, que quiero muchísimo, que conocí a partir de esto, un excombatiente, una persona con la cual recorrí el país eh, buscando familiares, así que tenemos una hermosa relación y también muy comprometido con lo que es la continuidad, ¿no? de los trabajos. Y Gabriela Cosifi, bueno, fue en el momento de la guerra, era casi una niña, diría yo. Estuvo cubriendo no en las islas, sino en continente, el conflicto, y también tiene un compromiso enorme con la causa Malvinas y tiene una gran relación con las familias también, ¿no? Son como nuestras aperturas al campo, ellos. Son quienes fueron los nexos para llegar a las familias, en muchos de los casos. Eh, ¿Cuántos combatientes caídos pudieron ustedes identificar? Nosotros en la primera etapa del proyecto humanitario, que fue el viaje que se realiza en el año 2017, perdón, a partir del acuerdo que se firma en el año 2016 entre los estados, con la intermediación de la Cruz Roja, pudimos exhumar 121 sepulturas que contenían 122 personas, ¿no? En una sepultura había restos de 2 personas. De esas 122, pudimos identificar a 117, así que nos están quedando 5 por identificar. Ujú. Después tuvimos una segunda etapa del proyecto humanitario donde se trabajó sobre una sepultura en particular y ese trabajo se comenzó y se terminó, que fue en el 2022, logrando la identificación de la totalidad de los 6 personas que estaban enterradas en esa sepultura. Bueno, nosotros hablamos fluidamente, gracias incluso a tu claridad, ¿no? Y precisión y lenguaje apto para todo público que se nota en la práctica de encontrarse con diferentes personas y tener que transmitir cosas tan complejas. De temas absolutamente terribles, límites de la condición humana. En esta tarea específica con el cementerio en Darwin, ¿qué es lo que al recordar tu trabajo ahí a vos te aparece primero como algo difícil de evitar o difícil de olvidar o de mayor impacto en esta tarea? Eh, Muchas cosas. Si tuviese que pensar en una imagen o en un momento, fue el ruido de los pasos de los familiares en ese caminito, si vos estuviste ahí, en ese caminito de piedras, Sí. llegando al cementerio, casi corriendo, te diría. Se Ujú. escuchaba eso nada más. eh, y la llegada al cementerio, el momento del encuentro. Para mí esa es la imagen que de alguna manera condensa todo lo que tiene que ver con el trabajo que uno realiza día a día, ¿no? El objetivo siempre es lograr
que los familiares obtengan respuestas. Y en esa obtención de respuestas, la presencia de una certeza, y esa certeza, la posibilidad de apertura a algo que no habían podido realizar. Entonces, esa corrida, de esos metros de los familiares, para mí condensa, todo lo que tuvo que ver con todos estos años del trabajo en el plan de proyecto humanitario, que es un proyecto eh, que sigue, ¿no? Y que todavía, hasta que no terminemos, hasta que no lleguemos a esos 5 que nos faltan, hay un compromiso con esos 5, así como tenemos un compromiso con esos 600 cuerpos sin identificar, de personas que fueron enterradas de manera clandestina durante la última dictadura cívico-militar. Tuve la oportunidad, por gentileza de Mari, y también yo lo conozco a Lucas Guanini, el de Prensa y Comunicación, de visitar la sede del equipo de antropología forense ahí en la ex ESMA y de recorrer todo el lugar, ¿no? Me daba la impresión de estar en un lugar sagrado, ¿no? Pasamos por todos los lugares. Y agradecí mucho esa visita, que sé que muy poca gente que no pertenece al equipo puede estar por ahí. Y algo de lo que vos dijiste recién me evoca eso, ¿no? Ese ruidito de las pisadas en ese caminito, que tuve la suerte de estar un día inusualmente soleado. Me tuve que sacar todo el abrigo de tanto sol que había. Como el nuestro. Exactamente. Sí. Bueno, estamos llegando al final de esta entrevista. ¿Hay algo que vos quieras decir, que no te hayamos preguntado, que tengas ganas de comentar, lo que sea? No, lo que me gustaría comentar es, dejar nuestras líneas de contacto para las familias, decir que seguimos trabajando, que seguimos buscando a aquellos familiares que hasta ahora no se han acercado, que seguimos investigando, y, y que, y que, bueno, lamentablemente nuestro trabajo es un trabajo que no se termina, porque día a día tenemos nuevas situaciones en las cuales, podemos ser convocados, ¿no? Pero bueno, dejar abierta la línea de contacto para las familias. Si tenés un familiar desaparecido entre el 74 y el 83 y todavía no diste tu muestra de sangre, con eso se puede lograr la identificación. Así que hay un 0800-345-3236, que es un teléfono que está abierto a cualquier persona que se quiera comunicar con nosotros, no solamente de desaparecidos durante la última dictadura, sino desapariciones contemporáneas, por ejemplo, que es lo que decías vos al principio, ¿no? Sí, sí. Este nuevo campo de trabajo, donde empezamos a trabajar, y donde hay muchísimo por hacer y muchos errores que intentar remediar, ¿no? Bueno, realmente muchas gracias por haber aceptado la invitación, a vos y a todo el equipo de Antropología Argentina, Antropología Forense. Nos quedamos con todas estas imágenes que nos mucho, transmitiste. Muchas gracias, que Virginia. Queremos mucho y sentimos como propio. Y muchas gracias por haber venido. Bien, muchísimas gracias a ustedes. Vamos a ir a una pausa comercial de la radio y a la vuelta, vamos a nuestra agenda cultural. En Pulsión de Radio, la agenda cultural late. Bien, hemos preparado junto a Mancay Espíndola un pequeño homenaje, a una pequeña semblanza, homenaje a Daniel Fanego, que bueno, vamos a escuchar a continuación. Hola, querido Gaby, muchas gracias por invitarme para estar en tu programa. Les agradezco mucho a todos. Son defensores del teatro independiente, así que aquí estamos. Bueno, yo en este momento estoy haciendo Ya nadie recuerda a Frédéric Chopin de Tito Cosa.
en el Teatro La Máscara. Estamos a las 5 de la tarde los sábados y con una charla posterior que parece que todos necesitamos, el público y nosotros. También lo que quiero mencionar en estos tiempos que corren tan difíciles es cómo estamos siguiendo nosotros en lo que es la Comisión de Teatro por la Identidad, construyendo los ciclos de este año y los que seguirán, esperemos. Tuvimos una gran pérdida hace pocos días, la de Daniel Fanego, creador, fundador de Teatro por la Identidad, junto con Abuelas de Plaza de Mayo, Valentina Bassi, que en ese momento acompañó, estoy hablando del año 2000, y de Patricia Zangaro, que hicieron en aquel entonces A propósito de la duda, que era una murga donde hacían un testimonio desde un nieto recuperado. Y ahora, para ir itinerando por las escuelas, le pedimos a Daniel y a la autora a ver si querían rehacer para disminuir la cantidad de personajes y poder seguir mostrando la obra. Iban a itinerar pocas personas y Daniel la dirigió, y como teníamos que sintetizar a las abuelas, ahí grabamos Susana Carr, Raquel Albéniz y yo, las abuelas, dirigidas por Daniel en ese videíto. Estupenda jornada fue esa. Daniel es tan buen director, tan suave, murmurando al oído de cada una lo que hacía surgir el personaje, de una calidez maravillosa. Era una maravillosa persona, Daniel. Lo tengo muy presente. Además de una ética invencible. Maravilloso, talentoso, buena persona. Gran pérdida para Teatro por la Identidad y para todos nosotros. En fin, no quería dejar de mencionar esto porque es una gran pérdida para el teatro también. Gracias a todos ustedes por permitirme estas palabras y acompañarnos con este espacio que nos ceden para el teatro independiente siempre. Gracias, gracias, gracias. Gracias a vos, a Mancay Espíndola. Bueno, estamos muy tocados también por el fallecimiento de Daniel Fanego. Bueno, a continuación, tomando esto que dice Mancay, ¿no? De este espacio que siempre tiene el teatro independiente en Pulsión de Radio. Bueno, Gabriel Nicola preparó, bueno, un vistazo de lo que a él le viene resultando muy interesante de lo que hay en este momento en cartelera. Hola, buenas noches, bienvenidos a Pulsión de Radio, una vez más acá en esta agenda cultural en donde la idea es que el teatro viene a la radio. Bueno, recién escuchábamos esa hermosa semblanza tan cálida, tan sensible de esta talentosa actriz, dramaturga, Amancay Espíndola, sobre la reciente pérdida del querido Daniel Fanego, importante para la cultura toda, la referencia a la ética invencible que hacía Mancay, su amorosidad en los trabajos y, bueno, el recuerdo en relación a la posición fundante que tuvo en relación a nada más ni nada menos que Teatro por la Identidad, del cual Amancay forma parte de la comisión directiva. Bien, a mí se me ocurría pensar desde la agenda cultural armar un hilván entre diferentes lenguajes, poéticas, miradas que abordan la cuestión de la identidad desde la literatura y desde diferentes propuestas teatrales que hemos visto en este tiempo. Bien, para comenzar, hay un libro
hermoso, precioso, que se llama Patio Balcón, que son diferentes cuentos de María Andrea Donini y de Silvana De Ingenis. Bueno, vamos a leer, esto es de Ediciones Clara Better, muy recomendado. Y hablando justamente de la identidad y de los desaparecidos, voy a leer un breve cuento que se llama No hay ni un alma. Dice mamá mientras abre la puerta cancel y aprovecha el pilar de la entrada para acomodar el monedero y la bolsa de los mandados. La calle está vacía. Escucho el sonido penetrante de una cigarra y la busco sin suerte en la copa del paraíso de los gallegos de al lado. ¿Por qué nosotros les decimos chicharra, ma? ¿Por qué chilla? ¿Vuela o está quieta mientras chilla? No me contesta. Repite. Qué raro. Ni un alma. Nos damos la mano, como siempre. La mano se da bien, con decisión, especialmente si vamos a cruzar la calle. Vamos hacia la esquina. El agua de la zanja no se mueve y los sapos se habrán escondido y no los veo. ¿A dónde se fue el sapo que ayer de un salto se me subió a la zapatilla mientras yo corría? Corrimos juntos y saltamos la zanja. Él estaba agarrado con la panza y las patas. Yo lo llevaba arriba de la zapatilla y no me asusté, mamá. El sol me pica los brazos. En la espalda descubierta. Tengo el solero floreado que me gusta tanto, como las sandalias rojas. Me las miro mientras caminamos. Tienen un moño rojo también. Estoy orgullosa de mis sandalias. ¿Qué voy a hacer cuando ya no me entren? Pasamos la vereda de la casa de los gallegos. ¿Voy a tener otras sandalias iguales? Pasamos la carpintería. Mamá parece que va a soltarme la mano, pero me aprieta un poco más. ¿No hay otras iguales, así de buenas y lindas? Creo que tengo que mirar para adelante y no me animo. A mamá el brazo se le puso duro. Me tira un poco para atrás. Le miro las sandalias a ella. Se quedó parada. Algo pasó, me dice. Yo no dejo de mirarnos los pies. Algo pasó. Caminamos juntas, despacio, nos acercamos un poco. Veo unos zapatos negros, acordonados. Algo feo pasó. Levanto la cabeza. Don Vicente está sentado en el escalón de entrada a la casa de su hijo. Tiene el cuerpo todo doblado, como los bichitos bolitas que se esconden abajo de las macetas. Se agarra la cabeza entre las manos. ¿Está llorando? Las gotas le caen por los brazos arrugados, por la tela del pantalón. Está llorando. Se parece a mi nono don Vicente. ¿Así lloran los nonos? Le veo la camisa blanca y en la puerta que está en la espalda un agujero enorme, los pedazos de madera colgando, astillas en el piso. Levanta la cabeza y la mira a mamá. Se lo llevaron anoche. A mi Víctor se llevaron. No hay ni un alma en la calle, solamente mi mamá, don Vicente y yo. Bueno, esto fue un cuento de Silvana De Ingenis que quería compartirles. Y bueno,
y para continuar con la agenda cultural, ahora voy a pasar a ubicar, a citar algunas de las obras teatrales que también hacen un trazo en esto que venimos trabajando acerca de la identidad. Bueno, y ahora retomando la agenda cultural y cosas que hemos visto, me parecía hablar de un trabajo para mí memorable, sublime, que me refiero a la exquisitez de lo teatral, a la actuación, hilvanando todas las tramas del hecho teatral en la carnadura de un cuerpo. En este caso de un trabajo fenomenal de María Merlino en Nada del amor me produce envidia. Es un melodrama con música anclado en las cancionistas de los años 30. Y bueno, también habla de la identidad nacional nuestra, histórica, y toma como punto de partida ese mítico cachetazo que le hubiese dado, o que se dice que le dio, Libertad Lamarque a Eva Perón. Y es el drama de una costurera de barrio al que se le aparecen Libertad y Evita para encargarle el mismo vestido. Esto está en septiembre, al menos, en Dumont 4040. Es una obra multipremiada que hace años que se presenta y que cada tanto ella la recicla si tienen, la vuelve a dar. Si tienen la ocasión de verla, háganlo, es una experiencia muy singular y les aseguro que va a ser teatro de lo mejor. Por otro lado, también en esto que venimos trabajando y en esta misma línea, en el complejo Ítaca, ahí en Humahuaca 4027, los lunes a las 20 horas se sigue presentando Nada amo más que lo imprevisto, con dirección y dramaturgia de Gabriela Romeo, y que también aborda la cuestión identitaria de las luchas por el río Paraná, por nuestra identidad fundamentalmente de los ríos y nuestra identidad con respecto a la soberanía. Bien, esa obra se sigue presentando en septiembre, como les decía, los lunes a las 20 horas. Ese complejo Ítaca tiene una cantidad de obras hermosas. Hay una de ellas que hoy la voy a nombrar por arriba, que se llama Se despide el campeón, con textos de Fernando Zavala, con la actuación de Cristian Thorsen y dirección de Mariano Docena, que va los martes a las 20:45. Esto es una joyita también, que en otro momento vamos a hablar. Bien, retomando el hilo que veníamos hablando, comentarles sobre un trabajo maravilloso, excepcional, que vimos, que se llama Juego del Tiempo, que se presenta en el Teatro Nacional Cervantes de jueves a domingos a las 18 horas, y que es una mirada identitaria sobre su propia biografía, sobre una relectura de su propio patrimonio artístico. Me refiero a Margarita Valli, con dirección de Gerardo Litvak. La verdad que es un recorrido ensoñador por la carrera de esta prolífera artista, coreógrafa enorme, magistral, creadora del grupo Núcleo Danza, artista visual y performance. Es ella la primera que trabaja sobre la idea del mapping,
y hace una retrospectiva sobre la improvisación en diálogo con diferentes producciones en lo visual y con su cuerpo real en la escena. Realmente es una señora mayor que tiene 81 años y que tiene una trayectoria enorme. Ha sido la coreógrafa, entre otras tantísimas cosas, como el exilio de Gardel, de Pino Solanas. Y si pueden ver este espectáculo, es profundamente conmovedor, además de que asistimos a estas joyas que tienen que ver con la presencia viva de gente que representa una ética de compromiso, de trabajo y de estética. Bien. Por último, también nombrar a otra obra que está presentándose los sábados en el Centro Cultural Rojas y que también habla de la identidad, que han sido invitados y han estado acá compartiendo en Pulsión de Radio, que es Mensajes a Pobladores Rurales, que va los sábados a las 20 horas en la cancha, en el Centro Cultural Rojas, con dirección de Ana Laura Suárez Casino. Este concierto performático, que es una obra multidisciplinaria, que fue obra de teatro allá por 2013, luego pasó a ser ficción sonora en el 2020, libro itinerante en el 2022, y ahora es una conferencia performática que incluye situaciones escénicas con lenguajes de la tierra, testimonios, y en donde lo que va a dar lugar es a la radio como recuperación de esa dimensión antropológica y su potencia sensible y su lugar de comunicación, sobre todo para lo que tiene que ver con la identidad de la estepa nuestra y como modo de comunicación. Con unos trabajos de actuación así muy sutiles, muy magistrales. Me refiero a la sutileza de trabajar el tono, el tiempo, el color de ese lenguaje. No se pierdan este trabajo singularísimo que ha sido seleccionado para el FIBA, para el Festival Internacional de Buenos Aires, que se va a dar ahora en octubre, que para adelantarles tienen la fecha del 19 de octubre, 26 y 24, si no me equivoco. Con enormes actuaciones de Uki Capellari, Cecilia Colombo, Muzio Mancini, Fede Bentancur y Seba Dorso. Recomendadísimo ese trabajo. Y también comentarles que había otras obras que vimos, como La Gran Ilusión en el Teatro General San Martín, que va de miércoles a domingos, de Luis Pascual, sobre el texto de Eduardo Di Filippo. También una gran obra sobre la idea de la ilusión. Había algo que se preguntaba el autor, el director, que decía o refería algo así como: no quisiéramos todos encontrar un mago que nos concediera nuevos ojos para observar la realidad con una sonrisa liberadora de este convulso y absurdo mundo contemporáneo. Bueno, esta es una obra también muy a modo circense, con actuaciones maravillosas y con un elenco con Marcelo Subioto, Patricia Chegoyen, Pablito Marius y Alejandra Radano. Bueno, va en la sala Casa Cubierta del Teatro General San Martín, en la avenida Corrientes 1530, con funciones, les decía, de miércoles a domingos, y en la misma temática de creer en la ilusión, en distintos puntos de vista,
y desde un tono de absurdo e hilarante, como construyen dos puntos de vista diferentes, se siguen presentando ahora los viernes en la sala Felisberto Teatro, Una puerta, un hombre y otro hombre, con un bellísimo texto de Darío Bonner y con dirección y puesta en escena de Adriana Garibaldi y con actuaciones de Gabriel Nicola, quien les habla, y de Miguel Sorrentino. Bien, hasta acá mi colaboración con Pulsión de Radio y nos vemos en el próximo encuentro. Un abrazo grande. En Pulsión de Radio ya se viene El Rincón de los Libreros, la columna que en tu biblioteca no puede faltar. Buenas noches, Francisco. Buenas noches, ¿cómo están? Bien, bien, acá con Luis Di Santo. Un gusto. ¿Qué tal, Francisco? Bien. ¿Qué tal? Mucho gusto. ¿Cómo está, Francisco? Bueno, un poco afectado por noticias nacionales. Vieron que se publicó el índice de pobreza e indigencia, así que un poco en shock, pero a pesar de eso, luchando como la mayoría. Tenés el nefasto honor en Pulsión de Radio de dar la cifra. Exacto. Bueno, por lo que leía, trepó la pobreza un 52,9% y la indigencia un 17% aproximadamente. Así que sí, realmente una desgracia social terrible, que uno no puede hacer más que lamentar, obviamente, y tratar de juntar fuerzas y energías y herramientas como para de alguna manera ponerle un freno a todo este desastre. Sí, pero bueno. Parece que un primer freno o un nuevo freno puede llegar a ser la marcha universitaria del miércoles próximo, ¿no? Exactamente, sí, hay una gran convocatoria. Obviamente acá en Mar del Plata también va a haber se espera una marcha multitudinaria y desde ya que estaremos acompañando. Y marcha que aparte cuenta con el acompañamiento de la Confederación General del Trabajo, por lo que estuve leyendo. ¿Cómo? Perdón, justo ahí se me cortó. Que la marcha universitaria también parece que va a contar con el acompañamiento y creo que con la convocatoria también de la Confederación General del Trabajo. Sí, eso mismo parece. Así que esperemos que se puedan aglutinar distintas fuerzas justamente para hacer una gran demostración, ¿no? Bien. ¿Tus lecturas tienen algo que ver con esto, últimas, o andás por otros temas? Un poco sí, un poco no, como siempre. En principio tenía planeado un comentario distinto, pero justo este domingo falleció un crítico norteamericano que se llamaba Frederick Jameson. No sé si es un nombre que reverbera de alguna manera o quizás sí, he leído artículos de él, sí. Justo, bueno, este domingo falleció a sus 90 años. Mirá vos, no estaba enterado. Sí. Uh-huh. ¿Podés hacer una pequeña semblanza de él? Claro, una especie de, a modo de obituario, una pequeña semblanza y obviamente algunas recomendaciones de lecturas de su obra. Como digo, bueno, falleció a los 90 años, un autor realmente muy prolífico que empezó a escribir y publicar desde una temprana edad. Estamos hablando de la década de los 50. Él tuvo la oportunidad, se lo reconoce fundamentalmente como una especie de crítico literario, uno de los más importantes de este último tiempo. Era mucho más que eso, realmente era un crítico cultural de amplio alcance y que tuvo la oportunidad, sobre todo a partir de los 50 y 60, de viajar un poco también por la Europa de esa época y de permearse con, bueno, todas las innovaciones teóricas del momento, ¿no? Por ejemplo, la teoría francesa, ya sea un Foucault, un Lacan, un incipiente Derrida, Sartre, ni hablar, a pesar de que empezaba a estar un poco opacado por todas estas otras figuras, un Althusser, también la teoría alemana de la época, sobre todo la Escuela de Frankfurt, y de alguna manera fue un gran transmisor, ¿no?, de todas estas nuevas ideas de la época en la cultura norteamericana.
Y la verdad que se trataba de un autor muy prolífico. Personalmente, yo, o sea, profeso una admiración bastante firme porque tenía una capacidad realmente muy admirable de deglutir y metabolizar una infinidad de objetos culturales. Era realmente una persona que parecía tener mucha facilidad para escribir tanto sobre literatura como sobre filosofía, política, arquitectura, teatro. Y realmente la obra en sí, la cantidad de libros y artículos que ha publicado es realmente desmesurada y obviamente, por así decirlo, puede llegar a ser una especie como de autor para casi todos los gustos. Hay muchos libros o muchos textos por los cuales uno puede ingresar en su obra, dependiendo obviamente del interés que cada uno o cada una tenga, pero realmente creo que marcó realmente de una manera muy profunda el campo de la crítica cultural. Y sobre todo se lo reconoce fundamentalmente por un libro que se tituló Posmodernismo, la lógica cultural del capitalismo tardío o avanzado, depende de la traducción, que marcó realmente así lo considero por lo menos, y obviamente hay acuerdo hasta cierto punto, un antes y un después a la hora de ingresar o representar los debates sobre modernidad y posmodernidad, ¿verdad? Realmente es un libro bastante complejo y completo porque, como les comentaba, es un libro que abarca tanto la literatura como la filosofía, la política, incluso la arquitectura, con análisis bastante detallados. También, bueno, yo personalmente, por ejemplo, ingresé un poco a su obra con un texto que recomiendo mucho, que para mí realmente es un texto formidable, que se llama Periodizar los 60, que como dice el título es un intento como de comprender esa década desde distintos ángulos, el ángulo cultural, el ángulo político, el ángulo del psicoanálisis y por lo tanto también de la sexualidad y el erotismo, etcétera. Pero así todo, hasta último momento siguió escribiendo y de hecho ahora estaban por salir un par de libros más en inglés que supongo que aparecerán tarde o temprano en castellano. Pero como les digo, es un autor que realmente, no sé justo qué habrás leído vos, pero es un autor que abarcó tantos campos de la cultura contemporánea que uno tranquilamente se puede zambullir eligiendo o ingresando por el lugar que le resulte más cómodo. Así que bueno. Y él en algún momento también entró en el debate cuando empieza a surgir toda la teoría decolonial, ¿no? Exactamente, sí, también hizo pie en ese terreno. O sea, fue un tipo que también estuvo muy marcado por los movimientos de liberación del tercer mundo, la revolución cubana, bueno, todo lo que fue la guerra en Vietnam, es decir que, bueno, influido también definitivamente por Sartre y por Frantz Fanon, así que la cuestión colonial y decolonial de alguna manera siempre estuvo muy presente. Y la verdad que para ser un autor norteamericano, que es muy común que de alguna manera el chauvinismo genere cierto enceguecimiento en términos geopolíticos o mundiales, para ser un autor norteamericano realmente tenía una visión global de los problemas que nos conciernen, realmente muy, muy, muy interesante y muy integral, ¿sí? De hecho, yo diría que cuando aparece su libro sobre el posmodernismo, a comienzos de los 90, cuando ya empezaba a estar de moda este relato sobre el fin de la historia, ¿no? A raíz de la caída del muro de Berlín, la tesis de Fukuyama, la victoria casi inevitable del neoliberalismo y del capitalismo como único sistema integrado a nivel mundial, etcétera, etcétera. Jameson ofrecía, obviamente a través de su labor intelectual, una resistencia muy importante ante ese discurso, porque siempre insistió con la necesidad de no perder la perspectiva sobre lo que él, apoyado obviamente sobre todo en Sartre, diría, llamaba la totalidad, ¿sí? Una categoría que a su modo había sido demolida, en primer lugar por el estructuralismo, luego por el postestructuralismo y fundamentalmente las corrientes de la deconstrucción, ¿sí? Que tendían a invitar justamente a un abandono de categorías que en su momento sonaban demasiado rimbombantes y que estaban a oídos de estas personas demasiado asociadas justamente al discurso del modernismo o de la modernidad.
¿no? De lo que en su momento se conocía como las grandes narrativas o metanarrativas. Ajá. ¿Sí? Por ejemplo, la narrativa de la revolución, la narrativa de los derechos universales, etcétera, etcétera. Esas grandes las narrativas ancladas en las ideologías que atravesaron sobre todo el siglo XX. Jameson nunca se dejó seducir demasiado por estas voces que invitaban al abandono de estas categorías, y por eso la cuestión de la totalidad o de la necesidad de indagar a través de lo que él llamaba el método de un mapeo cognitivo, ¿sí? Él siempre enfatizó la necesidad de no perder de vista esta categoría, porque era la única herramienta que de alguna manera brindaba la clave para poder elaborar análisis críticos que no perdieran la dimensión justamente interconectada, ¿no? de los objetos culturales o de los fenómenos culturales. Y Francisco, ¿y nos puedes decir algo más de qué entendía él por totalidad? Sí, o sea, totalidad es una categoría que extrapola de Sartre, sobre todo de Sartre, de la crítica de la razón dialéctica. Obviamente esto se puede poner un poco técnico, voy a intentar que no sea así, pero frente a lo que él veía como una especie de avance de cierto relativismo o subjetivismo un poco exasperado, que hacía que todo de repente o súbitamente dependiera del punto de vista de los individuos, ¿sí?, involucrados en situaciones concretas, frente a esa especie de fragmentación del conocimiento, de los puntos de vista y de las perspectivas sobre lo que era verdadero o no, etcétera, etcétera, sostenía que era imprescindible seguir manteniendo esta categoría como horizonte de análisis, ¿sí? Cuando aparece esta cuestión del mapeo cognitivo que mencionaba recién, Jameson lo que intentaba era vincular la experiencia que cada sujeto tiene tanto de sí mismo como del entorno mundano en el que está inscripto, junto con un horizonte más bien colectivo, ¿sí? La categoría de totalidad, en esta especie de herencia sartreana, hacía referencia a esta dimensión colectiva de la experiencia, de que no importa cuán individual uno crea que sea lo que siente, lo que vive, lo que sostiene en términos de creencia o hábito, siempre está involucrada una dimensión colectiva que hay que tratar de develar y analizar críticamente para entender de qué manera justamente se relacionan lo individual y lo que va más allá de lo individual, ¿sí? O sea sí. que esto que vos estás relatando de este autor de alguna manera pone en contrapunto cosas que se vienen diciendo en los últimos años. Una, el fin de las narrativas colectivas, ¿no? Exactamente. Por una hegemonía sí. del individualismo. Pero en realidad lo que parecería ser es que hay otras narrativas. Exactamente. Esa era un poco la apuesta. De hecho, hay otro libro muy interesante de él que en castellano se tradujo como Documentos de Cultura y Documentos de Barbarie, pero el título en inglés original es El inconsciente político, y el subtítulo es La narrativa como un acto social simbólico, ¿sí? Y está justamente un poco la tesis sería esa misma. Es un libro que consiste sobre todo en un análisis de distintas obras literarias, pero el anclaje fundamental de lo narrativo tenía que basarse en esta articulación o en esta relación de ida y vuelta entre lo individual y lo colectivo, ¿sí? Porque obviamente el peligro era no quedarse con ninguno de estos términos, ni un énfasis exagerado en el individuo, porque eso hace que uno pierda de vista el punto de vista colectivo, de esta totalidad colectiva, pero tampoco un énfasis exagerado en lo colectivo que pierda de vista la experiencia individual. Entonces, en esto que vos decís, un poco para pensar en voz alta, ¿no? Me parece que a veces lo único que se reconoce como narrativa es aquello que de alguna manera implícita o explícitamente reconoce lo colectivo como valor, ¿no? Lo popular, lo colectivo, lo asociado, pero cuando aparece más valorado lo singular o lo individual, parecería que no hay una narrativa, pero sin embargo la hay. Exactamente. Él se reconocía a sí mismo como un pensador dialéctico, de nuevo, en la tradición de Sartre, también un poco de Lukács y de Adorno, y el punto era tratar de encontrar, no el equilibrio, pero sí la mediación justa, ¿no?, entre estos dos polos, de forma tal que, como les decía, ninguno desaparezca en el otro. Es decir, llegar a un punto en el que ni lo colectivo termine
deglutiendo o tragándose completamente al individual, y que tampoco lo individual olvide que emerge, nace y se desarrolla también en una matriz colectiva, ¿sí? Porque en última instancia también, por lo menos en términos de postura política individual, en este caso del propio Jameson, justamente lo colectivo, o mejor dicho, la unión dialéctica de lo individual y lo colectivo es lo que todavía permitía mantener algo así como un espíritu utópico despierto, ¿sí? Hay un gran libro que yo realmente recomiendo mucho, que se llama Arqueologías del Futuro, que es un libro que Jameson básicamente le dedicó al problema de la utopía en sus distintas facetas, ¿no? Sobre todo filosófica y política y literaria, en la medida en que ingresa en el campo de la ciencia ficción. Y el punto para él justamente consistía en mantener viva esta dimensión utópica de la experiencia tanto individual como colectiva. ¿Y cómo introduce esta dimensión de la ciencia ficción, Francisco? Bueno, como les decía, Jameson era un lector realmente omnívoro y arrasador, y aparece analizado en distintas obras, ya sea en pensadores como en escritoras como Ursula K. Le Guin, que ahora está de nuevo reviviendo después de un tiempo en el que estuvo un poco oculta, ¿no?, en el terreno de las letras, una escritora norteamericana de ciencia ficción. Una de sus novelas más conocidas es Los Desposeídos, que es una especie como de utopía anarquista planetaria, pero también en escritores, incluso en escritores que uno asociaría más a un contenido distópico como Dick, ¿sí? Como Ajá. Philip Dick. Y también hay análisis súper interesantes de figuras del siglo XIX como Charles Fourier, ¿sí? El utopista francés, conocido sobre todo por la propuesta del falansterio. Pero bueno, la ciencia ficción aparece obviamente como una especie de insumo fundamental de lo que para él eran los horizontes utópicos, casi como esenciales de la vida humana. Es realmente un libro muy interesante, porque obviamente todo comienza a su modo, así se lo reconoce en Tomás Moro. Si bien había propuestas utópicas anteriores, de alguna manera es Tomás Moro al que se le adjudica la escritura, por lo menos del primer libro de literario y utópico, ¿cierto? Y Jameson hace una reconstrucción muy interesante desde ese entonces hasta los libros más contemporáneos, como El Nigromante de Gibson y demás, ¿sí? Ahora, esto que vos decías del origen, o sea, del país donde es oriundo este autor, estaba pensando en tu relato, que realmente es muy claro, ¿no? Es más, yo no lo he leído a este hombre jamás, pero sin embargo en lo que vos relatás me ubico, y por supuesto que me da deseo de leer algo de lo que haya escrito este hombre. Pero es como que hay una armonía, ¿no? Porque Estados Unidos es el lugar donde parece que el individualismo se lleva a su máxima expresión, por un lado, pero por otro lado está el American Way of Life, que es una narrativa también, ¿no? Total. Y que tiene que ver básicamente con un poco el protestantismo que te dice que si sos bueno te va a ir bien en la vida económicamente, o sea que la felicidad y la prosperidad económica tienen que ver con ser una buena persona, un buen cristiano, el consumo y también la exaltación del individual, ¿no? de aquel que se hace a sí mismo, que a pesar de todo progresa y puede nacer pobre y se convierte en un multimillonario, ¿no? O sea, entonces es un terreno muy fecundo para que salga alguien como este autor también. Y que, que pueda decir lo que dice. Exactamente. De hecho, es también a su modo bastante interesante su trayectoria intelectual en la Academia Norteamericana, porque iba a contracorriente completamente de las tendencias, sobre todo intelectuales, más fuertes en Estados Unidos. En Estados Unidos, obviamente, sobre todo la tradición política siempre fue bastante conservadora en términos ideológicos generales, y en los departamentos, sobre todo de muchas de las universidades norteamericanas, los planteos de Jameson, digamos que caían muy fuera de lugar, ¿sí? Eran departamentos. Pensemos que sobre todo el momento en el que él empieza a cobrar, por así decirlo, un poco más de fama, es el momento en el que la Academia Norteamericana, la academia más crítica, por así decirlo, estaba prácticamente cooptada por la deconstrucción de Derrida, ¿sí? Que a través de Paul de Man
había ingresado, ¿sí? Los famosos también, las famosas estadías de Derrida en Estados Unidos, sus seminarios fundamentales, pero eso era más que nada lo que estaba en el ambiente, ¿sí? Toda la teoría de la deconstrucción y todas las aplicaciones posibles de esa teoría. Jameson en ese contexto era una figura bastante anómala porque siempre se reconoció a sí mismo como una especie de hegeliano marxista, ¿sí? Que nunca renunció, digo, a algunos principios fundamentales como de esta escuela de pensamiento, y que en el contexto norteamericano hacía ruido por todos lados. Y más, como les decía, lo que tenía que ver con planteos que trataran justamente de acercar estas dos perspectivas que son tan difíciles de acercar en sí, como lo que es la experiencia individual y justamente la experiencia colectiva. De qué manera ambas entran en contacto y de qué manera chocan, pero también de qué manera a través de justamente estos choques se producen nuevos pensamientos, nuevas ideas, nuevos objetos culturales. Bueno, lo dialéctico que vos nombraste más de una vez como tributarios a otros autores posteriores, sin duda es vamos a decir, es la pertenencia al tema de Marx y de Hegel, ¿no? Básicamente en un sentido clásico. Ahora, yo tengo una pregunta ya como lector, ¿no? Sí. Para alguien que no ha leído a este autor, me llamó la atención el de los 60, el libro ese que nombras de los 60, que después te voy a pedir que me repitas el título. Pero, sí, por supuesto. ¿Qué recomendarías para leer de este autor? Sobre todo para alguien que tiene casi 69 años y no tiene mucho tiempo en su vida para leer cosas nuevas. Pero si tuvieses que recomendar un libro, ¿cuál recomendarías? Hay realmente muchos. El texto que yo mencioné, que se llama Periodizar los 60, es un artículo bastante extenso que de por sí recomiendo mucho. Sí. Pero como libro, así como para público, entre comillas, general, en particular se me ocurren dos. Uno que se llama El Giro Cultural, que editó la editorial Manantial acá en Argentina, que es una compilación de artículos muy representativos, por así decirlo, que sintetizan de una manera como muy concreta cuáles fueron como sus obsesiones y también la línea de su pensamiento a la hora de analizar distintos fenómenos. Y después tiene la editorial Gediza, editorial española, publicó en su momento un libro que se llama Una modernidad singular, que es un ensayo sobre la ontología del presente, que es la transcripción de un seminario donde él... Sí. No, te habíamos perdido por un momentito. Ya te escuchamos bien. Sí. Les recomendaba este otro que se llama... que es justamente el subtítulo es un ensayo sobre la ontología del presente, una modernidad singular, que es la transcripción de una serie de seminarios donde él también, de una manera quizás más accesible, al hacer la transcripción oral de las clases que impartió, recorre muchas de los tópicos como fundamentales que más le interesaban. Pero a la vez, como les decía, para quien, por ejemplo, le interesa el cine, tiene un libro magnífico que se llama... se me escapó ahora justo. Que editó Cuenco del Plata, ya les digo el nombre, que es un libro excelente. Es La estética geopolítica, ¿sí? ¿Ese sobre después, el cine? Por ejemplo, sí, es un libro exclusivamente dedicado al cine. Y tiene ese título. La estética geopolítica, sí, editado por la editorial Cuenco de Plata. Y decime, pero por ejemplo, de periodizar los 60, ¿dónde se consigue ese artículo? Periodizar los 60 está editado, mejor dicho, integra un volumen que editó Eterna Cadencia, que se llama Las ideologías de la teoría. ¿Sabes por qué? Porque los 60 es una década que a mí me gusta mucho. Primero porque parte de mi niñez y adolescencia, aparte por los Beatles, que es una de mis felicidades. No, claro, sí, me imagino, ¿no? Obviamente yo no la viví, nací tardíamente, pero es una década que a mí siempre me interesó muchísimo y que realmente él además también la vivió personalmente, y yo creo que ofrece realmente análisis magníficos de muchos fenómenos de ese entonces. Pero como les decía, ese texto está en un volumen bastante extenso que editó Eterna Cadencia,
Y después hay otro volumen que también editó Eterna Cadencia que se llama Valencias de la Dialéctica. Son dos grandes mamotretos realmente, son dos libros que aproximadamente deben tener unas 700, 800 páginas cada uno, pero ambos realmente incluyen una variedad de artículos que son imperdibles y que abarcan de todo, realmente Ahora, temas... yo te hago una pregunta, discúlpame que te Sí, interrumpa. no, decime, Los decime. títulos de los libros, ¿los elegía él? Sí, los elegí él. Porque Sí, sí, los sí, títulos sí. de los libros son lo menos atrayente que he escuchado en la vida. No, totalmente. No, no, En relación a lo que vos decís que transmiten, ¿no? no, totalmente. La verdad que no hay que dejarse llevar mucho por las elecciones, como decís vos, de los títulos que elegía para sus libros, porque alguien quizás los ve y no les llama en absoluto la atención, Ese no de la tienen... geopolítica en relación al cine, pero no la pegó ni en 1000 años. No, 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 para nada, para nada. No son títulos realmente muy seductores ni carismáticos. Y, En general son títulos bastante secos. y Francisco, ¿y en qué andaba en los últimos años él? Bueno, ahora justamente está por aparecer un libro que ya había terminado de elaborar, que en inglés es, o sea, la traducción al castellano se llama Los años de la teoría, que es todo un gran repaso, no sé ni qué dimensiones va a tener concretamente, pero me imagino que terminará apareciendo también en castellano, pero es un gran repaso de toda la teoría francesa de los 60 y los 70 fundamentalmente. Ajá. O sea, desde Lacan, Foucault, Derrida, Roland Barthes, Kristeva, básicamente creo que van a aparecer todos los pesos pesados de la época. Y lo último que había, o sea, si no, lo último que estaba publicando, porque él tenía un proyecto personal que había denominado una poética de las formas sociales, ¿sí? Era como el gran proyecto y es un proyecto que está compuesto por varios libros. Y lo último que había publicado es un libro que se llama Los antiguos y los posmodernos, ¿sí? Y otro más que se llama Alegoría e ideología. Ajá. Ese título me gusta, ¿eh? Poética de las formas Sociales, poética de sociales. las formas sociales. Ahí, ¿Sí? ahí, Él ahí, ahí definía... tenemos un buen título, ¿no? Hay algo mejor, tal cual, algo que tiene un poco más de... Sí, 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 una resonancia un poco más interesante. Así es como él denominaba su propio proyecto intelectual, como una poética de las formas sociales, que Ujú. tenía que ver justamente con indagar históricamente las formas de creación humana. Ajá. Que pensaba que a contramano de esta cultura del algoritmo, ¿no? Sí, exacto, exacto. Y, o sea, justo él no, digo, también por su edad y me imagino que por su estado de salud, no se dedicó demasiado a analizar estos últimos desarrollos en términos de algoritmos, inteligencia artificial, etcétera, etcétera. Pero sí, bueno, a todos los cambios tecnológicos que presenció y que también tuvo que vivir, toda esa cuestión siempre está integrada en sus textos. Sí, te preguntaba esto de esta pregunta, de en qué estaba los últimos años, porque bueno, porque alguien como él, digamos, que ha tenido una posición tan fuerte en el campo de la cultura, bueno, ¿qué habrá pasado, por ejemplo, con el ascenso del trumpismo, por ejemplo, ¿no? Sí, Si él sí. respecto a esto había establecido, se había entrado también en el debate, digamos, de esta época, o seguía un poco, digamos, con el debate de los 60 70 80 digamos, ¿no? No, no, sabes que en ese sentido Jameson siempre estuvo como muy comprometido con los problemas más urgentes del presente. No es un tipo que se haya dedicado como a evadir el presente en búsqueda de temas pretéritos que tenían algún tipo de interés para él, sino que realmente, incluso a propósito de este tipo bueno, como a propósito, por ejemplo, del trumpismo o de ciertos protofascismos o fascismos contemporáneos, se mantuvo muy atento y intervenía, ¿no? En la medida en que podía. De hecho, hasta hace no mucho tiempo había vuelto, siempre obviamente recurría un poco a las ideas y a algunos fenómenos del pasado, pero para traerlos al presente. Hace no mucho había publicado un libro, por ejemplo, que inspirado en las Panteras Negras, Ajá. que era una teoría sobre lo que él en inglés llama dual power, que sería el poder dual, ¿no? Para entender en el contexto, obviamente, de la sociedad norteamericana,
cuáles eran las posibilidades de tensionar la relación entre la sociedad civil y el Estado a la hora de pensar justamente formas de poder alternativo que rompieran con la dicotomía o el bipartidismo propio del sistema político norteamericano, por dar un ejemplo, ¿no? Ajá. Hace un tiempo atrás, ahora que mencionaste esto, vi que no hace muchos años que se puso, digamos, en circulación un video, una filmación de lo que fue el Woodstock negro, ¿no? O sea que, claro, digamos, sí, es verdad. Paralelo, para quien no está al tanto, en forma paralela al recital de Woodstock, que fue el más conocido, el que fue filmado, cuya música, digamos, circuló por todo el mundo. Hubo en Harlem, creo que fue, ¿no? O en el Bronx, ¿no? En Harlem, sí, exactamente. Sí, digamos, sí. Hubo, digamos, un gran evento que se considera el Woodstock negro, ¿no? Creo que, creo que hasta B.B. King, Nina Simone, artistas de una envergadura, y lo llamativo de eso es quien brindó la seguridad de ese evento fueron los Panteras Negras. Las Panteras Negras, sí, tal cual, estaba al tanto de eso. Un documento increíble, verdaderamente. Y digamos, y efectivamente ahí aparece esta tensión entre el poder estatal, ¿no? En ese caso representado por la policía, y este otro poder, digamos, que estaba tanto en la organización, como incluso también respecto a el contenido de los discursos de los músicos, ¿no? Exactamente, sí, totalmente. Bueno, Jameson en ese sentido retoma, como les decía, un poco el espíritu de las Panteras Negras para pensar de qué manera se puede construir un poder paralelo al del Estado, porque entre las labores que encararon las Panteras Negras, desarrollaron una infraestructura social de asistencia muy importante, tanto para, centros educativos, guarderías, centros para alimentar a la gente que no tenía recursos suficientes, etcétera, ¿no? Era todo un trabajo civil muy importante que trataba de subsanar todo lo que el Estado en su momento no se ocupaba de hacer. Es decir, cuando la gente quedaba completamente desprotegida, incluso por cuestiones, y sobre todo por cuestiones raciales, frente a un Estado que era cada vez más agresivo y que recortaba más la asistencia pública y desmantelaba, las redes civiles, ¿no?, de contención, las Panteras Negras justamente aparecieron para brindar todo aquello que el Estado directamente retiraba, sobre todo de las vidas marcadas racialmente. Bien, Francisco, estamos en el último minuto del programa de hoy. La verdad que súper interesante. No sé si estaba en tus planes hablar tanto de Jameson, pero la verdad pero es un gusto. Sí. La verdad que bienvenido a habernos ido de los planes, si fue así. Total. Bueno, si querés decir algo más, si no, te vamos despidiendo. No, con eso ya es suficiente. Dejo los libros que iba a comentar para el próximo encuentro, así que la próxima les comentaré un poquito más sobre algunas lecturas y libros de reciente aparición. Salvo que fallezca algún otro como este, entonces no vamos a ir por ese obituario. Bien. Me termino desviando. Te mandamos un gran abrazo, Francisco. Un gran abrazo, como siempre, un placer estar con ustedes. Bueno, y nos despedimos. Hasta la próxima. En Pulsión de Radio. Pulsión de Radio. Un programa donde la cultura late y el inconsciente nunca falta a la cita. Nos volvemos a encontrar el próximo jueves de 22 a 24 aquí, en la RZ.